Iniciando esta edición de Mesa Central por el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio, T13 en vivo y todas nuestras plataformas, jornada de domingo. Aquí en Mesa Central presento de inmediato nuestra mesa de análisis de hoy. ¿Está Cristian Valdivieso? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Y acá por este lado, Quique Mujica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Max Colodro, ¿cómo estás, Max? Muy buenos días, Iván. Quiero desmentir categóricamente que partir a las 10:30 de la mañana sea un intento por confundir a la opinión pública y a la feligresía del programa. No es así. Es cierto que es confuso, pero no lo hacemos a propósito. Lo que pasa es que a las 12:30 transmitimos, el 13 transmite el París Parade. Está la grande en la Alameda, pero ya se ha cortado. Pero bueno, es por un motivo lindo. Razones de peso. Muchas familias, de peso y de globos. Muchas familias, muchos niños que van a disfrutar con el París Parade, lo transmite el 13 a las 12:30. Por eso estamos media hora antes saliendo al aire y vamos a tener encuesta criteria de segunda vuelta, que es como la última de este ciclo, ¿no? Claro, después ya empieza la veda. El próximo domingo vamos a estar en veda. Ya vamos a estar en veda. Así que encuesta criterio tenemos en un rato más. Análisis con Max Colodro y con Quique Mujica. Y el saludo para nuestros auspiciadores. Mesa de análisis hoy con Cristian Valdivieso, con Max Colodro, con Quique Mujica. Y una pregunta que es evidente, Cristian. ¿Qué pasó con las encuestas del domingo pasado? El domingo pasado lo alcanzamos a hablar un poco en Mesa Central, lo hablamos en la semana en Tele 13 Radio. ¿Cuál es tu visión de lo que ocurrió con las encuestas, particularmente con lo de Franco Parisi, que aparentemente prácticamente ninguna encuesta vio? Sí, ahora voy a repetir lo que dije antes, que partir por hay que hacer la reflexión, pero partir diciendo que, al menos hablo por criterio, le apuntamos exactamente a los dos que pasaron a segunda vuelta, como le hemos apuntado con voto obligatorio y con voto voluntario, que es lo central de una determinada encuesta. Y además nunca nosotros pusimos a Janet Jara sobre 30, ni a José Antonio Kast bajo 20, o sea, ahí hubo algo importante que las encuestas recogen bien. Pero es cierto, y es inevitable hablar de que no vimos la fuerza electoral que terminó teniendo Franco Parisi. Y eso tiene que ver con el voto obligatorio, pero no me voy a esconder en el voto obligatorio. Yo creo que hay algo más profundo y que tiene que ver con la subrepresentación que tienen las encuestas de ciertas localidades de menos de 100.000 habitantes y particularmente de las regiones no metropolitanas. Pero también, ¿subrepresentadas por qué? Porque técnicamente son difíciles. O sea, porque son complejas, pero porque antes poca representación de ciudades, de comunas poco densamente pobladas, poca representación representaba bien Chile en general. Ya. Pero tuvimos una elección muy territorial esta vez y ese es un gran aprendizaje que hay. Y no me escondo en el voto obligatorio, porque la verdad es que para el plebiscito del 2022, donde le apuntamos también al triunfo rechazo, pero no a la magnitud, hicimos muchos ajustes y esos ajustes nos permitieron estar perfecto el 2023, eso es público, estar bien de gobernadores de la RM y estar muy bien en la segunda vuelta también de gobernadores de RM. Pero efectivamente ahora hay un desafío importante a nivel territorial. Dicho eso, y con esto cierro para la conversa, también es cierto que el votante, lo vamos a ver, de Franco Parisi fue un votante bien de última milla, que no se pudo detectar ni 20 ni 30 días antes y que es ese votante que nosotros veíamos siempre que había un 8%, ¿se acuerdan que decía voto nulo blanco? Y otro porcentaje, Iván, que mostrábamos siempre acá, que era 20, en algún minuto 25, que decía, tengo candidato pero no estoy seguro de mi voto. Muchos de ellos terminaron decantando en la opción. Y decantaron que en los últimos 10 días. Exactamente. Ahora, esto es siempre un aprendizaje continuo, así que efectivamente hay que ponerle y hacer esos ajustes que ya, de hecho, ya los estamos haciendo y ya los hicimos incluso. ¿Algo sobre la encuesta antes de que pasemos a ver la de hoy? Yo coincido en que las encuestas lo que hacen, en definitiva, es mostrar tendencias y no predecir resultados. Eso es algo en lo que los sociólogos siempre insistimos. Las encuestas no predicen resultados, muestran tendencias. Y en este caso, desde el 29 de junio en adelante, es decir, desde que Jara gana la primaria del oficialismo, todas las encuestas sin excepción, salvo la Cosa Nostra, mostraban a Jara en primer lugar y a Kast en segundo lugar, y eso fue lo que terminó ocurriendo. Y ahora, respecto del elector de París, yo agrego una cosa más. A la gente que está desafectada de la política, que mira con desconfianza a las instituciones, que no le gusta el gobierno de turno, la verdad es que es muy difícil convencerla de que responda una encuesta. ¿Por qué habría de tener interés en contestar una encuesta? Las encuestas son voluntarias. A nadie pueden forzarlo a contestar una encuesta. ¿Por qué la gente a la que tiene una desafección muy grande, está choreada, que no le interesa este asunto de las elecciones, cómo la convences de que conteste encuesta? O sea, a mí la verdad, sinceramente, no me sorprendió tanto que el sector que terminó votando por París estuviese más bien subrepresentado en las encuestas en general. Sí, Cristóbal Uneus decía eso el lunes en Tele 13 Radio, esta idea de que son muy difíciles de detectar porque no contestan encuestas. ¿Puede ser? Puede ser, pero yo insistiría más bien en lo marcadamente territorial que fue esta elección, no solo por el norte y por las regiones del sur, sino que por las comunas más pequeñas y de menos ingresos socioeconómicos o menor educación. Y eso también hace difícil llegar
y representar bien a ese mundo que en general, con pocas encuestas, quedaba bien representado en elecciones donde había una suerte de mayor identidad nacional. Pero lo que vimos en estas elecciones es que hay harta fragmentación territorial. Es interesante eso, Quique. En esta elección, que es binaria, puede dejar de ser binaria si Parisi trata de instalar que el voto nulo o blanco es de él. Que es una tentación en la que parece estar... Y ahí, lo hizo hoy en claro, una entrevista en el Mercurio. Parece. Claro, y ahí también mi duda es si ese voto que no lograron detectar la encuesta, el nulo blanco lo van a poder detectar o no, si es un voto militante de Parisi, creo. Pregunto. ¿Podría ser? O sea, podría ser que él intente llamar a votar nulo o que intente adueñarse de ese porcentaje de nulo que hay. Ahora, tengo la impresión de que, a ver, sin duda vamos a tener un porcentaje nulo importante, pero tengo la impresión de que en general en elecciones binarias y de segunda vuelta tiende a haber alta participación y además tiende a haber menos nulos del 20% o del 19,7% que sacó Franco Parisi. Yo creo que va a haber menos de eso. Claro, porque claro, entonces en ese caso no se puede adueñar de Parisi. Es riesgoso también, a veces las competencias tienen que tener un punto final y no alargar sobre la base del éxito del triunfo. Entonces mi pregunta más interrogante para reflexionar es si a Parisi le conviene o no le conviene tener un voto militante, o sea, estar en la papeleta sin estarlo. Sin estarlo, claro. con el voto nulo. Mira, veámoslo después de revisar la encuesta de hoy, movámonos hacia la pantalla y revisamos las preguntas de hoy. ¿Quién crees que será el próximo presidente o presidenta? Mira cómo sube, esta es la última semana, ¿no? Claro, este es post-elección, post primera vuelta, donde José Antonio Cast estaba marcando 34, Janet Jara 29, y el alza de Janet Jara es solo 3 puntos en el imaginario de quién cree la gente que va a ser el próximo presidente, pero el de José Antonio Cast es muy significativo, 34 a 59. Esto subió como Polymarket, ese el sitio de las apuestas, ¿no? Sí. Que también, el domingo pasado al tiro subió. Sí. Ya, siguiente lámina. La gente, entonces, un 59% cree que Kast gana. Si este domingo fueran las elecciones, ¿por cuál votarías? Y aquí está. José Antonio Kast sube de 47 a 50, Janet Jara sube lo mismo, 3 puntos porcentuales cada uno, de 33 a 36, y bajan los nulos. ¿Qué significa? ¿Por qué bajan los nulos? Antes de la primera vuelta teníamos un 20% de nulos, de gente que decía que frente a una segunda vuelta Jara Kast votaría nulo. Ya. Se produce la segunda vuelta, Kast sube 3 puntos, Jara sube 3 puntos en intención de voto en segunda vuelta ya real y baja el nulo En 6 a puntos, 14 que es lo proporcional, digamos. Lo proporcional a los 3 que sube cada uno. 3 sube cada uno. Claro, que si uno lo lleva, le saca este nulo y lo lleva a base 100, estamos hablando de 41-59. 41-59, ya. Base 100, claro. Sin base nulo 100. e indeciso. Claro, porque los Sin nulos nulo finalmente blanco. se sacan de la... Sacándole del conteo estos 14, digamos. Claro. Eso es, ¿no? Ya, Exacto. tercera lámina. 41-59, Encuesta criteria de hoy, que es la última. Esto está bueno. Traspaso de votos entre candidatos. Explícate, Cristian. Quienes votaron por Janet Jara en primera vuelta, el 99% dice que va a votar por ella en segunda vuelta. O sea, marca Janet Jara en segunda vuelta, solo un 1% dice que sería nulo o blanco. ¿Ya? Ya. O sea, hay poco converso, por decirlo de alguna manera. Lo que es bastante lógico. Claro, y es consistente con la muestra. En el caso de José Antonio Kast, el 98% de quienes votaron por él dice repito, y un 2 nulo blanco. Es interesante los que se arrepienten en el caso de Jara y en el caso de Kast. Es poquito. Ahora, digamos que hay poco arrepentido en Pero son este caso. pocos. Ya, Franco Parisi. El caso de Franco Parisi es el más interesante en este caso porque sus votantes, en su mayoría, dicen que frente a la alternativa Jara-Kast votarían nulo blanco, el 40%. Si los votos de Parisi son 2,5 millones, estamos 1 millón de votos. Claro, hoy día, la primera Hoy, semana después de la elección, dice ya. el 40%. O sea, efectivamente se hacen eco de esto que conversábamos al principio. Te fijas que están, digámoslo, ni comunacho ni facho, nulo. José Antonio Kast votaría, el 35% de ellos votaría por José Antonio Kast, o sea, más que por Janet Jara, por las cuales votaría el 25% del votante de Parisi. O sea, tiende a decantar mayoritariamente hacia Kast, pero también hay una fracción que Ahora, igual queda por interesante Parisi. la pregunta de qué va a hacer con ese porcentaje nulo la gente. Si Parisi va a llamar a confirmar un nulo, si va a tomar una posición en función de lo que pase en su programa. Que es la Bad Boys y tentación otras cosas. que decía el Quique, de seguir extendiendo la competencia. El día de ayer, Franco Parisi auguró que el 75% de sus votantes iba a terminar votando nulo. Eso sí que se debería notar en el Él cómputo dice que final. tiene encuestas. Si el 75%, eso es que como 1.800.000, Sí. más o menos. Él dice que tiene encuestas que le muestran esto, las mismas encuestas que ocupó cuando dijo que tenía el 18 y todos nos reímos y tenía el 18. Pero Parisi en un momento dijo que la única encuesta en la que creía era Atlas Intelo, ¿no? Sí,
Dijo que era Que la no- única que encuesta no- que creía y lo dijo 2 o 3 veces. que Y no la anduvo bien, Intel ¿no? Sí. estuvo muy mal en la predicción de la primera vuelta y ha estado mal en general prediciendo elecciones. Son Ahora- esas encuestas que aparecen cada 4 años y se meten en el entorno, pero no estuvo bien. Pero sí es cierto que París en un momento dijo ¿Te que él tenía acuerdas? 18, sí. ¿se No acuerda? dijo de quién era la encuesta. No, dijo la cuál era encuesta metodología, nuestra, nuestros sondeos. Pero dijo 18. Ya. Johannes Oye, Kaiser. Perdona, Johannes Kaiser. ¿A dónde No, se no, van los votos? iba a decir, Quique, a propósito, que tú dijiste que hay otras encuestas. Me mandó Max la encuesta de Panel Ciudadano de la UDD y también muestra un 15% de nulos. O sea, diferencia. bajó Que los sacó nulos. 2 esta semana, ¿no? Claro. 15% de nulos. De nulos en la segunda vuelta. En la segunda vuelta. Claro, Hay o sea, una no- brecha entre Kass y Jara en segunda vuelta muy similar. Claro. 59, es 59-41 Sí. en el caso de Panel Ciudadano. O sea, habrían bajado los nulos en ambas encuestas. Vamos a- Sí, y son súper parejas, porque hay una que es del martes y otra que es de este fin de semana. Ya, Johannes Kaiser, ¿de dónde se van los votos? Bueno, la gran mayoría, el 91%, se va a José Antonio Kast, de los votos de Johannes Kaiser, y hay un 6% que sería nulo blanco y un 3% a Janet Jara. O sea, es una votación muy dura de Esto es Kast. bien sorprendente, ¿no? ¿Ah? Como decía Max cuando estábamos en los comerciales, dan ganas de conversar con esa. Con ese 3%. ¿Por qué Ese votaste 3 por que vota Kaiser? Jara. Exacto, Que porque votó votaste por Kaiser. Kaiser en primera vuelta y vas a votar por Jara en segunda vuelta. Bueno, parte de lo que siempre conversamos es que Kaiser y Parisi se disputaban de alguna manera este electorado más outsider, ¿se acuerdan? Que no era ni de derecha ni necesariamente de izquierda. Bueno, ahí puede haber un bolsón. Ahora, digamos que el 91% de los votos es una muy buena noticia para Sí, José Antonio Kast, porque prácticamente lo tiene amarrado. Ya, ¿y Evelyn Matei? Aquí es interesante, Ah, ya. ojo acá, y esto muestra que efectivamente Evelyn Matei logró hacerse el voto de la centroizquierda, porque hay un 23, la mayoría, el 56, se iría efectivamente a José Antonio Kast, lo cual también es una buena noticia, porque sumando su propia votación más la de Kaiser y la de Matei Anda, y la sí. ventaja relativa que tiene Parisi, es muy buena noticia para Anda cerca del Encuentro 50%. poco, sí, ¿ah? Pero 56 lo encuentro poco. ¿Este 56 debería ser más, dices tú? Yo creo que debería haber sido, pensaba yo, 70. bueno, Bueno. hay un 21 que dice nulo, que a Que lo puede mejor... ser la depresión post pérdida y después en racional, porque además, ojo, como las diferencias son tan abultadas, el costo de votar nulo o blanco de parte de la derecha es bajo. Si estuvieran 50 y, claro, si estuvieran 51-49, si las nadie encuestas se haría el fueran más gustito. parejas, claro. Nadie se haría el gustito. Ahora, es En interesante la derecha, porque digo. el 21 se va a nulo o blanco y el 23 se va a Jara. Claro. Es una hipótesis, es que es un voto del centro, de la centroizquierda, Sí. de centroizquierda que votó por Matei. Podría ser. Efectivamente, hay uno que creo que podría ser más duro, que este 23% que se podría ir a Jara. De hecho, Jara ha subido, no está lo mismo que estaba antes de la primera vuelta. Y ese 21 yo creo que es una, como dice Kiki, una noticia en desarrollo. Si por ejemplo, si la elección se pusiera más estrecha o le creyeran a la encuesta y dicen, no, esto está corrido, a lo mejor ese nulo se mantiene o incluso crece. Pero si se ponen más estrechas y la sensación es que puede haber una más competencia más dura incertidumbre. y más incertidumbre, a lo mejor ese nulo se decanta más bien por Kast. O también que Parisi se haga dueño del nulo y la gente derecha diga, yo no quiero darle los votos a Parisi, y voy a tomar un voto. No es la primera vez que alguien dice, no, el nulo nos representa, el nulo Sí. somos nosotros, pero nunca Bueno, pasó. Evo Morales lo utilizó en Bolivia hace poquito. El nulo es mío, dijo. El nulo- Ahora, estos números muestran que el camino a la segunda vuelta de Jara es muy, muy difícil y sus posibilidades son prácticamente nulas. O sea, teniendo hoy día un 25% de Parisi y un 23% de Evelyn Matei, la verdad es que No le alcanza. la diferencia se le hace irremontable no le alcanza, a Janet ¿no? Jara. Bueno, Última por eso que lámina. se está mostrando la brecha, 41-59 por ahora. Ahora, todavía quedan 3 semanas, ¿no? 3 semanas. Sí, semanas. Veamos la última lámina. Nos quedan 3 semanas y una lámina. En la elección presidencial del domingo pasado, ¿por quién votaste? Esto es como que caracteriza a los votantes, ¿no? Claro, A ver, exacto. Claro, explícate. en verde están los votantes de Parisi, en azul los de Kaiser y en rojo los de Matei, lo que muestra que los que votaron por Parisi tienden a ser personas más bien jóvenes, menores de 30 años. Ahí le ganó, o por lo menos el perfil lo muestra arriba de Kaiser y Matei. Incluso menores de 44, o sea, de 44 para abajo, digamos. Claro, ¿no? exacto. Porque son 35 y 34%. Claro, claro, exacto. Ahí le va mejor. O sea, de 44 para abajo versus 45 para arriba Claro. se cruza. Lo otro es que el votante de Franco Parisi crece conforme baja el estrato socioeconómico. Es decir, Increíble. en el ABC1, en el estrato alto le fue muy mal, en cambio en el grupo Claro. bajo le fue un 57% bien. Él le fue muy mal en Santiago, 0,82, Providencia, Vitacura, Las Condes, Loaneche le fue mal. Salió segundo, por ejemplo, en La Pintana. Por ejemplo. Salió segundo después de Jara. Y Bueno, eso que en la dice- región metropolitana le fue mal. Exacto, digamos. exacto, exacto. Y bueno, el de Kaiser también tiene
efectivamente pelea con Kaiser o peleó con Kaiser en los grupos bajos, porque Kaiser también performa mejor en los grupos C3 y D, de menos ingresos socioeconómicos, y más bajo en el grupo C2. Notable, ¿eh? Sí, Kaiser le fue mejor que Parisi en el grupo alto. Y Evelyn Matei, claramente su mejor performance aparece en el grupo ABC1. Y por último... Pero en el C3 tiene 32, ojo, ¿eh? Sí. Evelyn Matei. Sí, es bien impresionante. No, claro, y baja en el D. Sí. Y baja en el D. Pero baja mucho en el D. ¿Y con la identificación política? Claro, por último, efectivamente el votante de Franco Parisi es el que menos se identifica en el eje de izquierda a derecha. El 39% no se identifica en ese eje. Y hay un 24% que dice ser de centro y un 29% de derecha, ¿ya? De izquierda muy poquitito. O sea, ¿qué marca el votante hoy día de Parisi en términos de su identificación subjetiva? No me identifico en general con el eje izquierda-derecha, pero si me tengo que identificar, o el centro o la derecha, pero no la izquierda. Pero no la izquierda. Claro. Lo cual es mala noticia para abunda a la tesis de Max, que es más compleja, efectivamente. Y en el caso de Kaiser, un 68% de la derecha y 0. Es el más de derecha. Nunca había visto un 0 en una encuesta. Sí, de izquierda 0. Bueno, nosotros vimos ceros con Arte en esta encuesta y con Marco vimos 1. Y terminó siendo 1 con algo. Terminó sí, ese 0, claro, porque pero es llamativo. ¿Cuánta gente que votó por Kaiser se identifica con la izquierda? O sea, el 2% que va a votar ahora por Jara, en vez de Kaiser, no son de... Tampoco se identifican con la izquierda. O sea, puede ser un 0,2, pero no llega a 0,5 para transformarse en 1. Volvamos a la mesa. Esta es la encuesta criteria de hoy. El próximo domingo ya estamos en veda, como recordaba Cristian en el primer bloque, y eso hace que... Me parece que estamos en veda, no sé exactamente, pero es que quedan 2 semanas, 14 días, y son 15 días antes. Sí, el sábado debería empezar la veda de esta encuesta. Dicho eso, problemas en el comando de Janet Jara esta semana, principalmente lo de Darío Quiroga, porque lo de Balbi, el chamaco, yo no lo conocía, pero yo era ignorante, porque tiene 1 millón de seguidores en Instagram, digamos, ¿no? Balbi, el chamaco, parece un asunto menor, digamos, aunque sí puede notarse como una desprolijidad. Sí, ahora, lo de Quiroga es una cuestión procedimental que cayó mucho el comando Matei también y que a la gente le interesa cero. O sea, Quiroga estaba pedido o no, parece que sí. Esto de Abril, obviamente que apuró la decisión de la candidata. La candidata más me llama la atención. Esas frases sobre el PDG y Sandra Parisi. Claro, que flight se llama Sandra con Z porque es flight, porque es extranjera. Pero fíjate que el comunicado me llamó la atención porque en estos casos, cuando hay despidos de gente por cambio, uno dice, bueno, Darío Quiroga ha aceptado dar un paso al costado por el bien de la candidatura y queda explícito que la candidata le pidió la renuncia. O sea, Jara dijo, acá hay un golpe de timón. Y va a quedar atribuido, quieras o no, a Parisi. O sea, ¿quién mató a Quiroga? Parisi. Los Parisi, digamos, en este caso, Sandra y su hermano Franco. Sandra, perdón, solo más bien se mató solo. Las declaraciones fueron de él y el ninguneo fue de él. Sí, Fernanda Paula entrevista hoy día en DF+ a Sandra Parisi, que se lo toma con humor. Creo que ¿le dolió? Le pregunta. Creo que fue una tontera, innecesario. Ojalá que le sirva a otros políticos para que no cometan los mismos errores. Y ojalá que todas las próximas guaguas que nazcan le quieran poner Sandra con Z. Claro. Ella el lunes estuvo con Beatriz Aput. Acá, entre tres envíos, justo antes que estuviéramos ese momento ella manifestó prescindencia de Parisi. Dijo que Parisi no tenía que jugársela por ninguno de los dos, no habló de una referéndum. Ni siquiera de consulta, claro. Y después, bueno, ahora cambió de opinión y ya entró y ponen siempre, por eso me llama la atención, Jara, Kass, nulo o blanco, las alternativas para el PDG. Está coqueteando con esa idea. Sin duda, yo creo que esta medida solo se explica en función de una cierta desesperación por conseguir los votos de Parisi. O sea, primero esta declaración es de abril. La pregunta es por qué no le incomodó esta declaración respecto de Parisi hasta ahora. Pero puede haber sido que Jara no sabía. Sí, pero me refiero a que no fue un tema dentro del comando. Tampoco era el lunes, digamos. Claro, o sea, era un programa chiquitito. No fue un tema dentro del comando hasta ahora. Hoy día es un tema, ¿por qué? Bueno, porque lo que está en disputa, la única eventual posibilidad de crecer, según hemos visto además ahora en estos números, la tiene en este sector de Parisi, en los 40% de nulos eventualmente, pero yo creo que muestra más bien este desorden del comando, esta vuelta además de la ex concertación al comando de Janet Jara esta semana, o Minami. En ese sentido, claro. Incluso creo que se integró Mario Marcel. Marcel también dio una señal. Sí, Marcel estuvo en un Zoom con el equipo. Pero me llamó la atención, por ejemplo, Claudio Castro. Asesor externo lo llamó. Claro, Claudio Castro, alcalde de Renca. ¿No está?
No está en la foto, pues Carlos Cuadrado, nuevo diputado. Tienen perfiles más ciudadanos. Que si no me equivoco fue primera mayoría en Sí, ese La, distrito, la ¿no? senadora Bogdanovich, Distrito que 9. también pasa a ser una de las No, pero voceras. ella sí, pues, A ella le fue Claro, bien, claro. Claro, pero me Pasa a ser refiero, la jefa de es básicamente campaña en el la mundo práctica. de la exconcertación el que empieza a hacerse cargo después de la salida de Quiroga. Se refuerza esa presencia después de la salida de Quiroga. Yo creo que efectivamente están buscando otro tipo de anclaje, otro tipo de votación. Y la lesión de Tomás Bodanovich parece que es seria porque francamente Y tampoco ojo, y está en la también foto. hay que ver qué dice Pamela Giles. ¿En qué sentido? Porque Pamela Giles es la alianza que tiene con Parisi. Pamela Giles O sea, es es del partido de militante la del gente. PDG, digamos. Es militante del PDG, tuvo mayoría, entonces estoy pensando qué postura va a tomar ella si están alineados los tres que mandan ahora, que es Sandra, Franco y Pamela Giles. Y ella. Va a estar mañana en TLC Radio, en la mañana. Ah, mira, bueno. Oye, yo tengo la impresión de que esta desazón que hay en el comando tiene mucho que ver con el resultado y no necesariamente con las fricciones que estamos leyendo. O sea, creo que el escenario sería muy distinto si Janet Jara hubiera sacado, no sé, un 35%, o un 33%, o arriba de 30%. El escenario sería un escenario donde incluso el acto de empoderamiento de ella, despidiendo a Quiroga, despidiendo a quien sea, sería un acto de empoderamiento potente, poderoso, donde ella es la dueña de alguna manera de su destino, si se quiere. Hoy día, con un 27%, creo que la sensación de adentro es que esto está bastante complejo, por no decir perdido, y eso hace que todos empiecen a ariscar un poco la nariz, a mirar para el lado, a tratar de desentenderse del Van problema. a atender el teléfono. Van a atender el teléfono, Cuando te exactamente. llaman. No, O sea, se la ve bastante sola. Exacto. Esta semana ¿Qué se la ha es, visto ¿Qué es el problema? La muy soledad sola. de una Exacto, campaña yo tengo la impresión de que la filtración de lo que dice Quiroga, de las leceras que dice, evidentemente deben haber venido de la competencia de Janet Jara, que se preparaba para la segunda vuelta. Pero si ella hubiera tenido un 35, soporta mucho mejor este aventón, este golpe que le dieron con Claro, el tema de Quiroga. y lo podría haber convertido en un golpe de autoridad. En un golpe de como autoridad, reafirmante, digamos. exactamente. Aquí estoy yo mando y yo estoy arriba de la Sí, campaña, porque pero se ve complejo. Está revisando el voto, el apruebo del 2022, 38.14, ella sacó 26.8, o sea, son 8 puntos menos. Pero las listas parlamentarias del oficialismo duran en 38. Es que ella tiene 500.000 votos Menos. menos Menos. de Claro, lo y que eso- votaron por candidato al oficialismo. Y el 2021, Boric, todo el mundo de la centroizquierda marcó 45. En la primera vuelta. sí. En la primera vuelta. Sí. Lo que pasa es que ella estaba muy sola. Marco no le sumó, en la elección pasada Marco sumó Y Eduardo Artés tampoco sumó, nada. ya que estamos. Claro, el problema es que no le sumó, pero esta vez tampoco le restó. Digo, si le hubiera restado 5 puntos, Claro, 6 claro, puntos, tendría sale a espacio buscar. para conquistar 5 puntos del mundo de la izquierda, pero no le restó. O sea, ella, Ahora, con 5 puntos menos que afuera de ella la primera capitalizó. vuelta. O sea, de la segunda No, vuelta. pero me refiero que manteniendo lo que tenía o sea, ella capitalizó todo lo que sacó a la izquierda prácticamente. Eso es lo que quiero decir. Que es un mal, Que es un mal resultado en general. Entonces Bueno, tiene, lo vamos a conversar tiene- después con Beatriz Sánchez. sí, por tiene que ir a supuesto. buscar a los votos de París, como dice. Y por el otro lado, José Antonio Cast tampoco la tiene tan fácil, digamos. O sea, Janet Jara salió a pegarle muy duro y le pegó muy duro a Jorge Quirós, que es el primer economista de relativo nombre que estuvo con José Antonio Cast hace meses y le salió a pegar súper duro, lo metió en un tema de colusión, o sea, obligó a José Antonio Cast a defenderlo, digamos. Es cierto. Ahora, yo sinceramente creo que hoy día y en estas 3 semanas que quedan a partir de ahora, el gran desafío de José Antonio Cast es no cometer errores. No generar polémicas, tratar de mantenerse lo más distante posible, ojalá más bien centrado, preocupado del despliegue territorial de la campaña más que de lo comunicacional. Está obligado a ir a 1 o a 2 debates, me imagino, el de la Archi y el de... Eso está Y el de confirmado. y el de Anatel. A esos dos van a ir. Va a tratar, me imagino, por lo que he visto esta semana, de no hacer más debates, de que no haya más debates. No le convienen los debates en rigor a Kast en este escenario. Jara se ha manejado bien en los debates, sobre todo en los últimos. Entonces, No, ha restringido casi al por máximo. eso, yo creo que hoy nosotros. día Está por verse el gran desafío de Kast si son es 2 o 3 debates, pero no caer, por lo menos Archie y Anatel. no caer en errores, en errores propios, no dar señales de incertidumbre. Yo creo que el escenario hoy día es tan consistente, además, como muestran estos números a favor de Kast, con una diferencia además tan abultada, que yo creo que Y Kast... tratar de sumar, ¿ah? O sea, distinto un CAS que gane 57 que un CAS que gane 52. Digo, Estoy de en términos acuerdo. de legitimidad, Claro. para hacer todo lo que él quiere hacer y hacerlo luego, porque ellos tienen claro que tienen que partir la primera semana
full, explosivo, no quedarse, no sé lo que hizo Boric. Tomando en consideración que no tienen la mayoría parlamentaria con la que soñaron hace 3 semanas, claro. digamos. No, yo creo que, digamos, lo que pasa es que la gran votación que obtuvo Parisi desdibujó, creo que lo que fue el gran resultado de la derecha. Si la derecha tuvo más del 50% de los votos, 6 millones, casi 6 millones y medio de votos, nunca había tenido esa cantidad de votos. Y candidatos que se definieron de derecha a centro-derecha, derecha moderada, lo que quiera, hasta... Sacando a Parisi. Súper derecha. Sacando a Parisi. Tres de derecha. Claro. Con Parisi son 70 y algo por ciento. Claro, si es que lo pudiera Pero sacándolo fue una votación histórica. Ahora, José Antonio Casi hizo una campaña al final perfecta en la primera vuelta, no se mordió nunca el famoso anzuelo del triple empate y siguió la línea de gobierno de emergencia, prioridades ciudadanas, seguridad, narcotráfico, inmigración. Que Nayet Jara es Boric y es la continuidad. Exacto. Claro. No cayó nunca jugó la hipótesis de que había un triple empate porque eso lo podría haber llevado de nuevo a la lógica más identitaria, a resucitar, no sé, la lógica de hablar de Pinochet, hablar de valores. Claro, pelearle el territorio a Kaiser, digamos. Exacto. Y esa pelea él sabía que no le convenía. Es cierto, convirtió ese relato además en su promesa. En su promesa. O sea, la promesa del gobierno de Kaiser es que se va a preocupar de la emergencia y que no se va a meter con el aborto, por decirlo, por simplificarlo, ¿no? Y no cayó, o sea, y se mantuvo firme porque podría haber escuchado los cantos de sirena del triple empate y haberse asustado y a lo mejor eso hubiera sido un fracaso. Y lo último es decir que, a pesar de eso, yo creo que ustedes tienen razón en el sentido de que la derecha no anticipó, no vio el escenario y hoy día no tiene mayoría parlamentaria. No tiene mayoría, ya habiendo podido tenerla, porque efectivamente el oficialismo sacó lo que se decía que se iba a sacar. 64 diputados, 66 creo. Pero el resto fue el PDG lo que hizo la diferencia y en el Parlamento, claro, en el Senado quedaron empatados. Entonces, y en republicanos se pueden quejar de que efectivamente el relato de esta semana lo comandó Franco Parisi, que fue como la cenicienta, la vedette del protagonista, pero es cierto, si no le fue bien en la parlamentaria, los 14 diputados del PDG provocan una situación de bisagra evidente, entonces por eso se convirtió en la noticia, digamos, no es que los medios seamos todos pro Parisi. Los 14 valen oro en este momento. Sí, claro, porque... Y el voto Calisto... Yo creo que Calisto es el más codiciado de la plaza. Si es que lo logra, yo creo que si es que logra jurar como senador, digamos, que es una discusión. Esos 14 valen oro. Y además, dentro de esos 14, yo creo que el liderazgo y la fuerza de Pamela Giles va a ser muy, muy relevante a la hora de las negociaciones. No sería raro que la negociación por la mesa, que es la primera negociación de todas, porque se negocia la mesa y las comisiones, aspirando a la presidencia de la Cámara. Podría tener a Pamela Giles como presidenta de la Cámara, perfectamente posible. Sí. Perfectamente, por la cantidad de parlamentarios que tiene y por la situación de bisagra. Ahora, efectivamente, Republicano, yendo en lista separada, logró la hegemonía de la derecha, que era uno de sus objetivos. Pero pensando en el mediano plazo, si es que van a gobernar, no logró tener mayoría parlamentaria. Yo creo que eso puede terminar siendo un problema mayor. Sí. Ahora la Cámara de Diputados están a 2 votos de la mayoría simple, que la mayoría de los proyectos son mayoría simple. Pero si es que tenía los 76 alineados. Pues. Eso, claro. Y ahí la pega. PDG, lo dice Franco Parisi, es que no me acuerdo dónde está la entrevista, pero parece que es en el Mercurio, ¿no? En el Mercurio. Que dice, ojo que estamos coqueteando. Esto lo han dicho la semana completa. Primero lo decían en off y después lo empezaron a decir en on, digamos, que están coqueteando con diputados que quedaron sin partido y que puede ser más de 14 la bancada. Y senadores también. Y senadores también. Hablan del Enrique Lee, demócrata. Que fue en cupo demócrata. Claro, no tiene senador el Partido de la Gente. Están conversando con un parlamentario del Partido Social Cristiano, además. Que se quedó sin partido. Sí, el Partido Social Cristiano claro. Vaya. Claro. Dicho todo eso, está la situación del diputado Cristian Araya, que se reeligió por el distrito 11 de Republicanos, que aparece mencionado en estas conversaciones que tiene el conservador de bienes raíces de Puente Alto, que se convirtieron en una cuestión totalmente tóxica, porque además aparece hoy día en reportea.cl aparece un pago que el senador Matías Walker reconoce, el senador ni siquiera... ¿Del conservador de bienes raíces? A Matías Walker, por supuestamente el pago de un pasaje para uno de sus hijos a una pasantía en Canadá, exactamente. Sí. O sea, digo, ese es un tema que se puede volver, no solo es tóxico, sino que se puede volver a un problema mayor, ¿no? Sí, hay que ver, son conversaciones que tiene el conservador, hay que investigarlo, me imagino, si hay algún punto, porque lo que conversa el conservador... Sí, uno puede decir, bueno, ya vimos con el caso Audios, digamos. Con el caso Hermosilla, sí. O sea, cosas que se comentan, habla de del otro, de La Plata, de uno, entonces... Al final es bien tóxico todo el ambientillo. Todos los viajes del señor. Dicen que mañana la acusación constitucional presenta Manucheri contra Simpertigue.
Dice que estuvo a punto de renunciar. Juan Diego Montalva lo traía en su newsletter de Clarín. Sí, dice que va a renunciar. Estuvo a punto de renunciar y que no lo renunció por una cuestión para dilatar un poco las decisiones, pero sería otro Supremo que cae. Un segundo Supremo en menos de un mes. Institucional. Sí. En el mismo tema. En el mismo tema. Y el desparpajo para viajar con gente que eran abogados después en fallos que ellos tenían o antes que tenían que resolver. Hagamos una cosa. Dejemos hasta acá la presidencial y hablamos del caso de la matrioshka bielorrusa. ¿Es buen nombre? Sí, es muy buen nombre. ¿Sí? Más que muñeca, pero me gusta más matrioshka bielorrusa. Ya, vamos a la pausa. En esta edición de Mesa Central que hacemos por el 13 en simultáneo con Tele 13 Radio y T13 en vivo y todas nuestras plataformas. Con Cristian Valdivieso, con Quique Mujica y con Max Colodro en esta mesa de análisis mañana de domingo. La matrioshka, la muñeca bielorrusa. Julián López, el abogado de Codelco, que se querelló, a propósito del sábado pasado, se querelló, no ayer, sino que la semana pasada, se querelló en el caso, porque hasta ese momento era solo víctima Codelco, dice que en 4 o 6 meses más podría haber formalización contra Ángela Vivanco y petición de cautelares, por lo tanto. Esto nos va a acompañar, digamos, los próximos hasta el invierno. Yo lo que veo aquí es una madeja muy compleja de relaciones y de nexos espurios, tóxicos, incluso como decían ustedes antes de la pausa, entre Poder Judicial, incluso a nivel de Corte Suprema, como lo estamos viendo ahora, este tema de los notarios y de los conservadores, por otra parte, y el poder político, los parlamentarios, que son los que en buena medida influyen en la designación de estos otros cargos, jueces, notarios, conservadores, y ahí se está develando ahora una pus que está saliendo por varias partes. Un buen término. Sí, porque esto lo que literalmente es una pus, una gangrena. Hay una gangrena. Hay una infección aquí que está mostrando no solo a una institución comprometida con una situación muy compleja. Yo creo que lo más complejo sin duda es lo de la Corte Suprema. O sea, ya 2 integrantes de la Suprema involucrados directa o indirectamente en menos de 3 semanas. Es una situación realmente muy complicada para el Poder Judicial. Claro, en el caso de Diego, perdón, pero aquí el tema no es solo la Corte Suprema, no es solo el Poder Judicial, es la conexión que hay con quienes los designan, con quienes influyen en que los notarios sigan teniendo la influencia del poder que tienen, los conservadores lo mismo. O sea, es una madeja y es un contubernio bien complicado desde el punto de vista institucional y político. En el caso de Diego Simpertigue, me parece que reportea.cl con Nicolás Sepúlveda que la semana pasada cuenta el viaje, el crucero del juez de la Corte Suprema con uno de los formalizados que está en prisión preventiva en el caso bielorrusa. Y después Gabriel Silver, que es socio de los formalizados, cuenta que ellos antes del crucero habían ido a Europa, Mario Vargas y Eduardo Lagos. Eduardo Lagos le prestaba al departamento sin cobrarle al yernísimo, como le dicen en la Corte Suprema. ¿El yernísimo? El yernísimo de Diego Simpertigue. Diego Simpertigue, yernísimo que ha postulado a 345 veces a los cargos que todos codician, que son los notarios, los conservadores. Pero fíjate que en un mundo endogámico como el Poder Judicial, que no son 10 millones de personas, son pocos, todos se conocen, llevan carrera, me cuesta creer que, mira, lo que está haciendo Simpertegui. O sea, en el mundo... Increíble. Todos los mundos endogámicos, el periodismo, toda la gente que vive en torno a conversaciones, a mundos comunes, sabe cuando algo es sospechoso, no sabe de las amistades, sabe que Lago y Vargas eran amigos de él, va a votar Simpertegui y nadie le dice, oye, stop. Entonces eso me llama profundamente la atención. Así se supo esto. Porque esto le llega a Juan Diego Montalva, que hace estallar hace rato, mucho después del caso Audio. Le dicen, oye, ¿y qué fue lo que cuenta Juan Diego? Dice, oye, lo del caso Audio está malo, pero hay una cosa mucho peor, y le empiezan a dar la pista para que empiece a tirar el hilo de lo que va a pasar, de lo que pasa. Y ahora se complica esto en la relación que tiene una persona que está directamente vinculada, que es el conservador de bienes raíces de Puente Alto, con al menos 2 parlamentarios ya. Sí. Que es una cosa muy extraña. Sí, ¿no? Bueno, no sé si extraña, pero es una trenza muy, muy compleja de desarmar y donde al final del día, y ese creo que el gran problema es que no podemos diferenciar la paja del trigo. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la opinión pública, son todos. ¿Ya? Y es el Poder Judicial entero el que está de alguna manera corrupto. Y eso es un desastre institucionalmente. O sea, parte de lo que venimos discutiendo en estas elecciones tiene que ver con el desacople de las instituciones, la desconfianza en las instituciones y la rabia
que justa o injustamente puede sentir mucha gente que va en busca de justicia y no obtiene justicia, sintiendo que lo que está pasando ahí es que al Poder Judicial y a los grandes poderes del Estado encargados de hacer justicia no les importa lo que le pase al resto de la gente. Y es muy fácil que el juicio final sea ese, es decir, claro, aquí los abusos y los intereses de la justicia están con ciertos mundos y con sus propios intereses y no con el resto de la gente. Y eso hace que un discurso sea muy verosímil después y que es un germen populista muy potente, porque hay argumentos contra eso. El problema es que aquí se han esforzado por que pase eso. Exactamente. Porque, no, te digo, y además el sentido común es, si esto se lo hicieron a Codelco, ¿qué pasa a uno, claro, a un individuo? ¿Qué le pasa a un cristiano común y corriente? Claro, entonces uno empieza a pensar, oye, y todo para atrás, todo donde he estado participando en algunos juicios, ¿tengo la certeza que perdí el juicio? ¿Tengo la certeza que Impuesto Interno está haciendo bien conmigo lo que está haciendo? O sea, oye, todo... ¿Está bien que esté pagando esta cantidad de plata con los notarios? Porque la ley de notarios, todo esto todavía no ha salido. No, se salió, pero salió podada. Bueno, salió bien podada. Salió como un bonsái. O sea, aquí lo que hay es evidencia aparentemente de que una jueza de la Corte Suprema estaba vendiendo fallos. Esa es la realidad. Claro, eso es lo que afirma la Fiscalía y lo afirma... y eso es una cuestión de una gravedad enorme. Oye, Julián López estuvo esta semana, está entrevistado hoy por Azucena González en el DF+, pero estuvo esta semana en Tele13 Radio, está la entrevista en tele13radio.cl, dijo que lo que va a pasar, ojo con esto, va a pasar que todos los jueces de la Suprema que integraron las salas donde se vieron los recursos contra Codelco o contra Movitec, dependiendo de quién lo imponía, quién lo interpuso, todos van a ser citados a declarar, van a pasar a declarar por la Fiscalía. Y probablemente también tenga que declarar Cristian Araya, el diputado republicano, porque tendrá que explicar si efectivamente le llegó 1.700.000 pesos y a título de qué. Y Matías Walker, que tendrá que explicar, al menos políticamente, no sé si judicialmente, pero políticamente tendrá que explicar por qué aquí hay un lío el conservador de político bienes raíces de Puente Alto le paga el pasaje a uno de sus para hijos. ambos y para los partidos que participan. La caja de los conservadores, increíble la cantidad de plata que tienen para andar repartiendo. Tiende a ser, claro, O sea, cercana a estar ilimitada. Financiando cruceros. Es muy raro, ¿no? Estar financiando cruceros, o sea, es realmente algo increíble. Porque, digamos, o sea, porque, a ver, esto se tiene que investigar judicialmente y por supuesto que hay presunción de inocencia, pero se ve un poco raro, ¿no? O sea, un poco raro, se ve grotesco, porque se ve absolutamente grotesco. Bueno, la conversación en los audios, una secretaria le dice, uno le pagó una casa en España, un departamento en España. Entonces uno dice, pero ¿cómo el grado de...? Porque departamento es más sencillo, te creo, pero en España es como que uno tiene información de primera mano. Y también lo que decía Juan Diego Montalva la semana pasada, que había conversado con un postulante conservador de bienes raíces o notario, no me acuerdo bien, y que le había dicho que el pago para conseguir los favores y los votos eran 50 millones de pesos de por vida mensuales. De por vida. Vitalicio. Vitalicio. Ya, pues un descuadre. Ahora, ganan 500 millones mensuales. Este es el mismo conservador a través del cual se trianguló la plata, que terminó recibiendo uno de los dos. Migueles. Era el conservador de Puente Alto la pareja y el conservador de Chillán. De Chillán. Eran ellos dos. Lo que pasa es que el de Puente Alto tenía contratado a la pareja de Ángela Vivanco. A Migueles. Exacto. ¿Y qué hacía? Le preguntaron organizar la fiesta de fin de año. O sea, eso declaró el señor. Sí, porque la fiscalía entrevistó a la gente del conservador. Y eso declaró uno. No lo veíamos nunca, pero organizaba la fiesta de fin de año. A veces venía, de repente no venía. Aquí la gran pregunta es cómo se hace para empezar a desarmar este esquema, este sistema. Ese creo que es la gran complejidad, porque si no se desarma bien y transparentemente, recobra legitimidad. En poco tiempo más, después que pasen las elecciones, vamos a decir, qué bonitas las elecciones, qué interesantes las elecciones, pero el cuestionamiento de la democracia va a seguir. La gente quiere líderes autoritarios, la gente quiere líderes que se impongan por encima de todo y que apliquen un golpe duro porque las instituciones en general no funcionan. Y en el extremo, populismo autoritario, el populismo económico, todo tipo de populismo crece en este escenario porque ¿por qué la gente va a confiar en la institucionalidad? En el extremo, muy buenas razones para no confiar. Si tienes el Poder Judicial así, Julián López dice hoy día en el DF+, es difícil imaginar que este sea el único caso. Si este es el Poder Judicial, entonces mejor concentrémonos en una sola persona, digamos. Absolutamente. ¿Para qué nos preocupamos? Sí. Mejor el rey Salomón, que no importa justicia directamente. Que parta las guardias. Siendo optimista, si esto no estallaba, el Poder Judicial nunca iba a hacer una autorreflexión por mutuo propio. Es un poder muy celoso. ¿Estará haciendo una autorreflexión realmente? Pero van a haber obligados. Si se pasean todos por la Fiscalía declarando, algo va a pasar. Por lo menos ya cayeron, van a ser 3 ministros. Lo que sí parece claro es que había mucho escozor por la votación que salvó a Ulloa, al juez Antonio Ulloa, que
que fue defenestrado por la acusación constitucional por el empate en el Pleno de la Corte Suprema. O sea, evidentemente la Corte Suprema tiene un problema. Sí, sin duda. Es que este no es el único, porque el año pasado vimos otros problemas también y dijimos lo mismo. Empiezan a hablar por suerte todos estalló los que... y eso habla de que el sistema no está tan complicado, o sea, no está completamente complicado porque por algo saltan las cosas. Pero saltaron por acá, saltaron por allá y en general, como dice Quique, salten por reportajes. Leonardo Villalobos, que se le ocurrió meterse un teléfono, grabar una conversación y de ahí viene todo. Después de que la habían asaltado. Por anga por manga llega todo desde esa decisión de una abogada de apretar el Yo coincido play. con lo que dice aquí, que es muy difícil imaginar que estas cosas pasan al interior de un órgano colegiado como la Corte Suprema y el resto de los integrantes no tienen la más remota idea de lo que está pasando. Oye, ¿dónde Sí. está Simpertegui viajando en un Ya, lugar? ¿Con nos quién? tenemos que ir al corte. Solo quiero aclarar una cosa a propósito de lo que dijo Julián López de que iban a pasar los jueces que integraron esas salas. No en el sentido, no lo dice López, ni tampoco lo he dicho yo ahora, en el sentido de que todos estén involucrados. Porque lo que hay que investigar, lo que tiene que investigar la Fiscalía es qué información se les dio, cómo fue el proceso de esa votación, qué sabía cada uno respecto del fallo y cómo fue la intervención que advirtieron los ministros respecto de Ángela Vivanco, de Diego Simpertegui o de quien estuviera. Para eso es que están citados, pero igual no se ve bonito que la mitad de las jueces de la Corte Suprema pasen por la Fiscalía. Mesa de análisis, soy Cristian Valdivieso, Quique Mujica, Max Colodro, muchas gracias por compartir esta mañana de domingo. Muy buenos días. Ahora quedan listos para ir a ver el París-París, todos lo pueden ver por la pantalla del Allá París. vamos. Ya, nos vamos Buenos a la pausa. En esta edición de Mesa Central que hacemos aquí en la ciudad de Santiago para todo el país y para todas partes, en tele13radio.cl, también con nuestros